Bien, como veíamos entonces en el video anterior, porque molesta la luz. Como veíamos en el video anterior, y de acuerdo a la diapositiva número 12, que es la que vamos siguiendo, la confrontación es entre la teología imperial y la teología paulina, o la teología cristiana, que está recién empezando, ¿no? ¿Cómo se dice? En barbecho, está recién elaborándose a partir del pensamiento que Pablo poco a poco va a ir ilustrando, manifestando en sus cartas. Entonces, de alguna forma, los griegos habían aceptado el orden impuesto por los romanos, y esto permitió una tranquilidad, además que los romanos, como les decía recién, garantizaron también a varias ciudades importantes del mundo griego la permanencia, la tranquilidad, la estabilidad, y eso a cambio, la moneda de cambio era simplemente aceptar que el emperador también era una divinidad. En ese sentido es interesante también captar que para el mundo greco-romano la divinidad no era necesariamente algo que tenía que ver con lo supraterrenal, ¿no? De alguna forma pareciera ser que la divinidad del emperador, que uno veía como un ser humano común y corriente, no tenía que ver necesariamente con elementos míticos que tuviesen que rodear la figura de quien regía en ese momento el Imperio Romano. Por lo tanto, podemos entender lo que significa que se coloque a la altura de este individuo, el emperador, la persona de Jesús de Nazaret, ajusticiado por el Imperio Romano, ¿no? Entendido, comprendido en una primera fase como un Mesías, rey, ¿no? Por lo tanto, la amenaza en relación a Roma es evidente. Y finalmente, en una comprensión quizás más tardía, pero madurada tras la resurrección y otras experiencias, llegan a la conclusión que no solo es Mesías, que no solo es pretendido rey o reivindica las promesas davídicas, ¿no? De David, del rey David, sino que además es hijo de Dios de una manera distinta también a la comprensión que se tiene sobre la divinidad en el mundo greco-romano. Para el mundo greco-romano, lo divino está muy lejos de padecer, de sufrir, de ser pobre, de pasar por la miseria, por la marginalidad, como lo hizo Jesús de Nazaret. No olviden nunca que el escándalo de la cruz viene a ser una demostración del impacto social que significa anunciar o hablar de un Dios crucificado, que es un tema paulino fundamental y que ya lo vamos a ver más adelante en la carta que correspondería analizar. Bien, entonces pasemos a la diapositiva número 13. Es posible que los primeros cristianos de Tesalónica, en su mayoría, hayan sido personas provenientes del mundo gentil, o dicho de otra manera, no circuncidados, vale decir, provienen del mundo politeísta. Algo se insinúa a partir de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo dice que se convirtieron a Dios después de haber abandonado los ídolos, ¿no? Y entonces es una comunidad que está haciendo recién, o mejor dicho, que está recién iniciando su camino como cristianos, y por lo tanto han hecho un cambio de paradigma, ¿no? Han dejado sus ídolos, sus referentes, su religión, y están aceptando y abriéndose a esta religión nueva propuesta por Pablo. Pablo se manifiesta además preocupado por esta comunidad joven. De hecho, nunca quiso ser molesto para ellos, por eso recuerda que trabajó día y noche para no generarles ningún costo, no ser una preocupación para esta comunidad joven. Al contrario, Pablo quiso permanecer con ellos y haberlos cohesionado más, ¿no? Haberlos acompañado más. En ese sentido, las cartas auténticamente paulinas siempre tienen un tono que muestra un grado de intimidad que en otras no se nota. Acá vemos claramente que Pablo sí tiene cariño hacia esta comunidad y además necesita de fortalecer.
En la diapositiva 14, en la que está a continuación, se deja en evidencia que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y los recién convertidos al cristianismo fueron objeto de persecución por la población de Macedonia. Por lo mismo que había pasado en Filipos, ¿no? Estos nuevos creyentes de alguna manera atentaban contra el orden, atentaban contra la doctrina impuesta por el imperio y al final terminaba siendo una lucha religiosa y social a la vez, política también, ¿no? Todo se cruza. Porque el fondo, el mundo está diseñado, está pensado de esa manera, ¿no? Bien, entonces nosotros vemos que tanto los misioneros que fueron a evangelizar a Tesalónica, Pablo, encabezados por Pablo, como también la propia comunidad de Tesalónica, han sido perseguidos. Pablo lo recuerda en el capítulo 2, versículo 14. Siguiendo el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, también ustedes han sufrido por parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos por parte de los judíos, ¿no? ¿Cuál sería la razón entonces de la odiosidad provocada por los habitantes de Tesalónica contra este pequeño grupo de cristianos que no deben haber superado las 30 o 50 personas, ¿no? La posición en contra de César y que eso genere un riesgo que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, acá viene también un texto que es interesante destacar, porque cuando Pablo comienza a hablar esto de las persecuciones que los cristianos en Judea reciben de sus hermanos judíos, más adelante él dirá, en el capítulo 2, versículo 15 al 16, una afirmación muy fuerte, que de alguna forma sostuvo sin que Pablo se lo haya propuesto, obviamente, ¿eh? Eso hay que ser justo también y decirlo, pero sostuvo en el mundo cristiano la odiosidad hacia el mundo judío, el antisemitismo, que muchas veces se nos ha asignado una responsabilidad como iglesia frente a esto. Fíjese cómo Pablo se refiere a los judíos, ¿no? Dice, estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la cólera irrumpe sobre ellos con vehemencia. Brutal, ¿no? ¿Qué está diciendo de alguna manera Pablo con esto, ¿no? Está refiriéndose a los judíos. Podemos pensar que no necesariamente toda la población, ni mucho menos todos los movimientos judíos, seguramente tienen que haber sido los judíos más bien provenientes de la secta de los fariseos, ¿no? Muy apegados a la norma, a la ley, al cumplimiento de la alianza y por tanto también a la circuncisión. De ser así, él se está refiriendo a un grupo, pero en vez de especificar el grupo y como le está escribiendo a extranjeros, a paganos que no conocen los distintos grupos judíos, la generalidad es más fácil, ¿no? Los judíos son, ¿no? En vez de especificar. No obstante, esa expresión tan generalizante, tan abarcadora, logró con el paso del tiempo una odiosidad del cual el cristianismo y particularmente el catolicismo debiese hacerse cargo o asumirla en algún momento. Si pasamos a la diapositiva siguiente, nosotros podemos ver en el capítulo 3, versículos 6 al 8, lo que motiva a Pablo a escribir. ¿Qué es lo que lo motivó? Las noticias que le trae desde Tesalónica su compañero de misión y amigo Timoteo. Seguramente Timoteo, que se les une a Pablo, a Silvano, cuando ellos van camino a Corinto, entonces es ahí cuando las noticias llegan, ¿no? Ustedes pueden leer ahí el versículo 3, versículo 6 al 8. Y Pablo se va a alegrar mucho con las noticias que Timoteo le da sobre la comunidad, esta comunidad naciente. Y de alguna forma expresa también que su demora en regresar pudiera ser considerada por la comunidad como una falta de compromiso. Entonces les recuerda cómo también él fue
durante el tiempo que estuvo con ellos, ¿no? Para que no piensen que esta distancia obedece a un olvido o a un descuido pastoral. Ustedes pueden leer también en la diapositiva cómo describe. Él llega a decir: como un padre a sus hijos, lo saben bien, a cada uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos. Hay cariño, es lo que les decía yo hace un rato atrás. Las cartas de Pablo tienen un tono paternal cuando son escritas por él, ¿no? Porque pareciera ser que está viendo los rostros de las personas a las que les dirigía su palabra, ¿no? Es un poco el ejercicio que hago yo también desde acá, ¿no? Imaginarme ahí los rostros de ustedes, acordarme de ustedes, para que de alguna forma también se sientan acompañados, pero que va esto con cariño, ¿no? Si la única manera al final para que uno aprenda es cuando las cosas van con cariño, con la emoción y con el sentimiento. Pasemos a la diapositiva 15. En cuanto a la posibilidad entonces de retomar o regresar a Tesalónica, Pablo deja en claro que es su deseo, pero que en este momento no va a ser posible, ¿no? Hay dificultades para esto. Quizá aún no se ha apaciguado totalmente el malestar que se provocó con los ciudadanos de Tesalónica, o probablemente, como también está fundando en Corinto, eso le retrasa un poco y no llega a concretar ese viaje, ¿no? Eso sería como en términos ya más bien relacionales con la comunidad. Ahora, en cuanto a temas teológicos de la carta, hay dos temas que son capitales y que son tratados a lo largo de la epístola. Por una parte, el concepto eclesía o iglesia, como nosotros lo traducimos al español. Y por otro lado, el tema de la resurrección de los muertos o la segunda venida de Cristo. Aunque el O está mal puesto, porque en verdad debería ser resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo. Pero lo pasa que la segunda venida como que incluye la resurrección. Entonces son como dos grandes tópicos que están vinculados a esta carta, ¿no? El primero, el tema de la eclesía, que ustedes ya lo pueden ver en la diapositiva número 15 o 16, ya perdí la cuenta nuevamente. La carta de Pablo, en la carta a los tesalonicenses, designa con este nombre, ¿no? Con este nombre, a las comunidades que Pablo fue formando a lo largo de sus viajes, ¿no? Este concepto eclesía, voy a explicar algo que alguna vez lo dije, pero que es necesario recordar. Eclesía es una palabra griega que significa, dentro del mundo griego, siempre significa asamblea. Se refiere fundamentalmente a las asambleas legales que resuelven conflictos, que resuelven situaciones locales, y en último término son las asambleas civiles que representan el sentir de la polis, del pueblo, de la ciudad. Son asambleas y concentraciones de personas que en el fondo ejercen su derecho a decidir, a tomar algún tipo de decisión, valga la redundancia, o incluso decidir consensuar ciertas leyes. La palabra eclesía, que significa entonces asamblea, con un tinte bastante político, como ustedes pueden ver, estas eclesías o asambleas, ¿no? Tienen también un eco bien fuerte en la traducción de los 70, la traducción que hacen los judíos que vivían en Alejandría en el siglo III a.C. Estos judíos, cuando traducen de la Biblia del hebreo al griego, van a ocupar la palabra eclesía para traducir cada vez que aparecía una palabra hebrea. ¿Cuál? Cajal, que significa pueblo. Y aparece siempre adjetivada, Cajal Yahweh, que significa el pueblo de Dios. Por lo tanto, la palabra eclesía traduce cajal. ¿Y dónde aparece cajal en el Antiguo Testamento? Fundamentalmente cuando se despliega toda la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la alianza en el Sinaí y la llegada de este a la tierra prometida. Por lo tanto, está hablando del pueblo elegido, del pueblo escogido, ¿no? No sé si ya vamos entendiendo. Por lo tanto, eclesía también podemos entenderlo teológicamente como sinónimo de pueblo de Dios. No tal vez terminológicamente ni no tal vez etimológicamente, pero Pablo hace un cruce. Cuando habla de eclesía se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿no? Aunque también podría estar asignándole a estas eclesías un carácter comunitario, asambleístico, político.
Por algo se persiguieron a las eclesías, porque eran muchas las asambleas que después empezaron a proliferar en el imperio y que proponían un sistema de vida, un orden distinto, de espaldas al emperador, el dios para un grupo importante, y que además se contraponía a aquella deidad que los cristianos adoraban o reconocían, ¿no? Jesús de Nazaret. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ustedes van a leer en esta, en la número 15, cómo se describen las eclesías, cómo están, por ejemplo, mencionadas en el libro Política de Aristóteles, cómo aparece también en algunas citas por ahí. Y en la diapositiva siguiente lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Viene aquí entonces a complementarse con lo que yo les acabo de señalar. En la 17, Pablo se señala en la diapositiva que abordará dentro de esta misma teología, de la teología de la eclesía, de la iglesia, la teología de la elección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que convoca a Dios? ¿Qué elige Dios en el Antiguo Testamento? Un grupo de esclavos que los transforma en un pueblo. Eso es básicamente. Puede sonar brutal, pero eso es, ¿no? Y elige, y siempre ha ido eligiendo, ¿no? En la persona de Abraham, en la persona de Isaac, de Jacob, y así va de alguna manera abriéndose, ¿no? Su elección hasta transformarse en un Dios, de pasar de ser un Dios tribal, familiar, a ser un Dios de una nación, ¿no? Esto ya lo recoge el profeta Isaías, ¿no? Lo dice de alguna manera, habla sobre la elección. Pero Pablo lo toma en la primera carta a los tesalonicenses y dice: conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, ¿no? Y este concepto que es tan israelita, Pablo pareciera ser que lo pasa al mundo gentil, al mundo pagano. Entonces, un concepto israelita que supone un afecto particular, exclusivo de parte de Dios, comienza a ser de alguna manera resignificado para que Pablo, pasemos a la siguiente diapositiva, lo comience a proyectar hacia el mundo de los gentiles. Ahí ustedes van a ver dos citas, una del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, y la siguiente de un libro apócrifo también del mundo judío, el Testamento de Benjamín, donde ambos resaltan algo muy importante, que de alguna manera lo que se está señalando es que se abrirá, siguiendo la tradición profética de San Pablo, se abrirá la elección hacia aquellos que están fuera de Israel, ¿no? Pareciera ser que el judaísmo que vivió Pablo en el extranjero, porque recuerden que Pablo es un judío de la diáspora, le permitió tener una apertura mayor hacia el mundo gentil y reconocer que Dios también habla hacia ellos, que hay un mensaje que no es solo hacia el pueblo elegido, que la elección es en Israel, pero es para que esa elección repercute también hacia todos, se abra hacia todos, ¿no? En Israel Dios nos ha elegido a todos. Y esa es la lógica de San Pablo. Y eso es lo que Pablo de alguna manera instala en su teología de la elección. Porque alguien le podría decir, a ver, ¿cómo es que tú estás señalándole a los gentiles que son pueblo elegido? Cuando en el fondo el único pueblo elegido es Israel. Y aquí es donde Pablo en el fondo reelabora esa teología y señala la elección de Dios en Israel. De alguna forma es simplemente la antesala de la elección definitiva que Dios quiere para con toda la humanidad, ¿no? Esa es más o menos la idea que nosotros podemos encontrar. Y ustedes ahí pueden ir profundizando en cómo él va tomando y alimentando esta idea de la elección. De hecho, es tan curioso porque, si pasamos a la siguiente, como les decía, Pablo no hace referencia de su origen judío en esta carta, ¿no? Bueno, uno podríamos decir, el público lo sabe, pero él no lo acentúa, no lo señala. Aquí tampoco hay un debate con respecto a la ley, como lo va a ver en otras cartas. Por lo tanto, pareciera ser que Pablo tiene un cuidado particular con esta primera comunidad que fundó. Pareciera también que no es una comunidad, como les decía hace un rato atrás, donde la presencia de judíos sea tan alta, sino más bien de gentes, de personas gentiles, ¿no? De hombres y mujeres de la gentilidad. Y
Viene entonces a continuación el tema de la resurrección de los muertos, y que yo les voy a dejar entonces como tarea que lean el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses completo, lean ese capítulo. Ustedes van a leer las últimas dos diapositivas, perdón, las últimas diapositivas, no las últimas dos, sino que desde donde empieza lo que un título que dice consultas para el apóstol. De ahí en adelante yo quiero que ustedes lo lean por su cuenta, ¿no? Que lean las diapositivas y que lean de la carta a los tesalonicenses el capítulo 4, sobre todo poniendo atención cuando habla de la resurrección, y también el capítulo 5 cuando está hablando sobre la segunda venida. Lean entonces capítulo 4 y 5, lean esas últimas diapositivas a partir de donde dice las consultas que se le hacen a Pablo. Y nuestro próximo encuentro, como va a ser a través de plataforma Zoom virtual, nos vamos a ver. Vamos a partir con esta parte, ¿no? Vamos a comenzar con esto, con las consultas y dudas que ustedes pueden traer también. Y de ahí entonces seguiremos con, cerraremos Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, para ir al encuentro de los Corintios, ¿no? La carta a los Corintios, ¿no? Primera y segunda de Corintios. Pero nos vamos a centrar en la primera, ¿no? Que lamentablemente, como les digo, por una cosa de tiempo, creo que va a ser necesario que nos centremos en ella. Bien, entonces, como ya tenemos los videos, tenemos la instrucción, aprovechen la hora de clase para leer esos dos capítulos de la carta, y entonces estamos en contacto para recibir sus comentarios, sus preguntas, y a partir de la próxima clase encontrarnos ya, entre comillas, un poquito más en vivo. Un abrazo grande a todos ustedes, a todas ustedes, cuídense mucho y nos vemos pronto.